Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar delante de su presencia para hacer oración escritural. La oración escritural que nos acerca al propósito de Dios, que nos hace orar su palabra, sus mandamientos, que nos hace orar su voluntad. Y el día de hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Mateo. En el capítulo 28, los primeros 10 versículos, vamos a estar haciendo la lectura ahí. Y para ello Miriam de Ramírez va a hacer esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, desde el capítulo 28, del verso 1 al verso 10. La palabra dice así: la resurrección del Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde yacía el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis ya, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, muchas gracias. Usted es muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra que habla acerca de la resurrección, en primer lugar quisiera que anotaran algunos beneficios de la resurrección, beneficios que no podemos desconocer, porque cuando Él resucitó nos entregó a nosotros como unas credenciales, como una autorización y unos privilegios que solo nosotros, el pueblo del Señor, tenemos. Somos la única iglesia, la única en el mundo que su autor, que su fundador vive para siempre. Somos la única iglesia. Las demás corrientes doctrinales pueden hablar de su religión, pueden hablar de su fundador, pero no lo pueden mostrar. No pueden decir que los acompaña todos los días. Quien fundó la doctrina de los adventistas falleció y nunca se volvió a levantar. La mujer que creó la doctrina de los testigos de Jehová, de igual manera. Quien creó el islamismo, también. Todos los demás. Por eso, si algo marca la diferencia en nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como cristianos, es que quien comenzó la iglesia la sostiene hasta el día de hoy. Quiero que anoten, por favor, algunos beneficios de la resurrección del Señor Jesús. El primero, que la resurrección de Jesús venció la muerte. Eso a nosotros nos debe llenar de orgullo,
de satisfacción. Yo le voy a dar las citas bíblicas para que usted las anote y pueda corroborar y leer y disfrutar de esta enseñanza. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Él venció la muerte. Segundo beneficio. La resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Vuelvo y repito, la resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 25, del verso 6 al 9. En tercer lugar, tercer beneficio, la resurrección de Jesús prueba que el evangelio es verdadero. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús nos garantiza su compañía cuando predicamos. Marcos capítulo 16, versículo 20. Quinto beneficio, la resurrección de Jesús garantiza que Dios nos dará el Espíritu Santo. Juan 14, del 26 al 27. Sexto beneficio de la resurrección. Nos garantiza que resucitaremos igual que Él. Romanos 8, versículo 11. Y séptimo beneficio. La resurrección de Jesús nos da la victoria sobre todo. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ahí están estos 7 beneficios acerca de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo nos bendice saber? Vuelvo y repito, somos la única doctrina en el mundo que su autor, que su fundador, que su Señor le da mandamientos y la acompaña. Somos los únicos que podemos decir y mostrarlo, evidenciarlo con hechos, de que nosotros no cambiamos por la letra nomás, nosotros cambiamos por el Espíritu de Dios. Romanos 8, todo el capítulo habla acerca de si el Espíritu de Dios nos guía, si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, esto a nosotros nos debe alegrar el corazón y decir, vamos hacia adelante. Ahora, al ver la enseñanza de Mateo capítulo 28, en el primer versículo dice que pasado el día de reposo, es muy importante que usted pueda darse cuenta que la cultura todavía estaba afectando. Ellos recién estaban empezando a cambiar cosas. Por lo tanto, por tratarse del día de reposo, que era el día sábado para ellos, los judíos, ellas no podían frecuentar una tumba. Ellas no podían tener contacto con ningún muerto. Y mire quiénes vinieron como a bendecir ese cuerpo. Mujeres. No fueron sus discípulos, no fueron los gobernantes, no. Ahí estaban, eran mujeres interesadas en saber del cuerpo de Jesús. Querían seguirlo embalsamando para seguirlo conservando. Pero había algo que les iba a impedir, era la piedra. Esa piedra de molino que colocaban para tapar una tumba. Esas piedras pesaban más de 900 kilos. Así pues de que imposible para que dos mujeres fueran a moverla. No la hubieran podido mover. Adicional a que colocaban la piedra de molino, le colocaban como unas mordazas con las cuales sellaban esas piedras, porque había una sentencia. Jesús había dicho, yo resucitaré.
Entonces, como ese mensaje llegó a los gobernantes, ellos decidieron mandar soldados para que custodiasen la tumba. Imagínense cómo sería el miedo, cómo sería el temor. Entonces mandaron soldados a que guardaran la tumba para que no fueran a venir los discípulos y se lo fueran a llevar y dijeran que resucitó. O sea, gracias al Señor, Dios siempre busca la forma de que llegue el mensaje correcto a nuestras vidas. Nosotros no creemos en alguien que murió, nosotros creemos en alguien que resucitó. Él está con nosotros. ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? De lo que cuesta arrodillarse, lo que cuesta tener una actitud humilde, sencilla y empezar a hablar con Él, amarlo a Él. Entonces ellas no pudieron ir el día de reposo, sino el siguiente día. Dice que al amanecer del primer día de la semana, el día domingo, estas mujeres pudieron venir. Y dicen que eran María Magdalena y la otra María. Acordémonos que de María Magdalena, ella había sido liberada de 7 espíritus que la gobernaban, que la mantenían cautiva. Y era una mujer que vendía su cuerpo. María Magdalena era prostituta. Y la otra María, que se cree que era la madre de Jacobo y de José. Una mujer que siempre estuvo ahí pendiente en qué le podía servir al Señor. En otra parte de la escritura se habla acerca de Salomé. Salomé, que es la madre de Jacobo y de Juan, los 2 discípulos del Señor que eran hermanos y que querían el uno estar a la derecha y el otro a la izquierda cuando estuvieran en el reino de los cielos. Entonces vemos el agradecimiento de las mujeres por Jesús, por todo lo que Él había hecho en ellas. Dice que vinieron a ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos que cuando el Señor Jesús muere, cuando está en la cruz del Calvario, 3 días antes de este acontecimiento, la tierra también tembló. También hubo un terremoto. Y cuando resucita nuevamente, ¿sí? Un terremoto. O sea, era necesario que la tierra se manifestara. No podía retenerlo. Así como 3 días antes para su muerte, la tierra no podía aceptar que su Señor, que su Creador, estuviera pasando por algo tan cruel. Y la tierra se manifestó. Por eso que cuando resucita, la tierra vuelve y se manifiesta, pero ya no como en protesta, sino más bien como en satisfacción. Oiga, amados, la tierra entiende quién es su Señor. Muchas cosas de la creación entienden. El mar le obedece, los vientos le obedecen, los árboles le obedecen, los animales le obedecen. Somos nosotros, esa creación que tiene razonamiento, que tiene libertad, voluntad propia, los que muchas veces nos oponemos a él. Vamos en contravía de sus mandamientos. Y dice que cuando el ángel llega y remueve la piedra, créame que Jesús no necesitaba que le removieran la piedra para poder salir. Para nada. Nunca se removió la piedra para que saliera Jesús. Se removió la piedra para que entraran personas y certificaran y vieran con sus propios ojos que Jesús ya no estaba ahí y que nadie se lo había robado. Entonces, algo bien especial y yo quiero compartirlo con usted en esta hora. Quiero que usted diga conmigo, lo que ayer fue mi problema, hoy será mi silla de descanso.
Por favor, repítalo otra vez. Lo que ayer fue mi problema, hoy será mi silla de descanso. ¿Cuál era el problema? Esa piedra. Y esa piedra fue removida. Y es algo glorioso y extraordinario ver que el ángel se sentó sobre la piedra. Eso va a pasar con usted, amados del Señor. Así como en Job, capítulo 5, verso 22 dice, y te reirás del hambre, y te reirás de las circunstancias, y te reirás de lo que te hizo llorar. Así también, todo lo que te fastidiaba, lo que te molestaba, te será como una silla de descanso. Eso estaba pasando con este ángel que llegó. ¿Por qué un ángel? Porque era necesario que el cielo también supiera, y sobre todo los ángeles, que él había resucitado. Ángeles estuvieron el día de la muerte de Jesús, pues era necesario que ángeles también estuvieran en su resurrección. Acordémonos que en Cristo Jesús cobra nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y todo ojo lo verá. Entonces era necesario que seres angelicales estuvieran ahí también para certificar y llevaran las buenas nuevas a los demás ángeles, para que pudieran decir, mire, de quien hablamos toda la vida, de quienes estuvimos desde Abraham haciendo ciertas correcciones en la humanidad. Ahora estamos certificando que Él resucitó, que Él es el Señor, para que hubiese más reverencia, más temor también en los ángeles, para que no siguieran pecando y no siguieran cayendo en la rebelión de Luzbel. Entonces vemos nosotros que este ángel se sienta sobre esa piedra. Versículo 3 dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Por favor, si así se visten los ángeles, ¿cómo serán las vestiduras de él, del Señor, de nuestro gran Dios todopoderoso? ¿Cómo será? Como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Blanco, refulgente, transparente. Prácticamente no se puede ver del destello que trasciende. Dice que cuando Juan el apóstol vio a Jesús, dice que cayó a sus pies como muerto, pero él lo levantó. Entonces ver a Jesús en su otra dimensión, ver a Jesús glorificado, ¿sí? Va a ser algo extraordinario, mis amados. Créanme que cuando lo veamos físicamente, va a ser como si lo conociéramos de toda la vida. Porque de tanto amarlo, de tanto orarle, de tanto muchas veces llorar delante de su presencia, que a veces nos extasiamos con esas canciones, esas alabanzas, oraciones, actos proféticos, en fin, todo lo que Dios nos permite. Cuando lo veamos, diremos, era Él, era Él. Estábamos amando al verdadero, al correcto. No a ese Cristo sentimental que quedó en la cruz, no, 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 que lo han presentado, que lo han maquillado, no, no, no. Ya no tendrá ninguna relación con la muerte, ya no tendrá ninguna relación con el pecado. Vendrá a levantar una iglesia hermosa, preciosa, que somos nosotros la iglesia del Señor. Entonces, si los ángeles se visten así, y algo que quiero que también sepan acerca de los ángeles, es que ellos se mueven a la velocidad del pensamiento. Un ángel, si piensa estar en otro país, en fracción de segundos ya está allá. Ellos nunca caminan hacia atrás. Ellos siempre van hacia adelante. ¿Sí? Ellos no, en el cielo no hay nada que indique que hay como reversa, que hay como hacia atrás algo. No, no. El cielo siempre va hacia adelante. Entonces vemos que este ángel, cuando llega, llama la atención. Y era obvio
que llamara la atención. Dice el versículo 4 que de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Usted se imagina esa escena? Los ángeles, los guardas, los valientes, los fuertes, los armados, los que tenían armadura, quedaron petrificados, totalmente anonadados, asombrados de ver a ese ser angelical y no podían decir absolutamente nada. Yo creo que ni el uno al otro se puedan hacer ni seña. ¿Por qué? Porque cada uno vivió su experiencia aterradora. Dice que los guardas quedaron inmóviles ante la aparición del ángel. Luego dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Mire, el ángel le habló a las mujeres, no a los soldados. Los soldados ya tenían su efecto por la presencia de él. Pero las mujeres, mire que las mujeres, aunque se atemorizaron, no quedaron asustadas como los soldados. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel sabía que venían estas mujeres. Y el ángel les da consuelo a estas mujeres. Les dice, no temáis. Siempre en la Biblia, siempre que un ser humano tiene una experiencia con un ser angelical o un ser espiritual, lo primero que van a hacer los seres espirituales es decirle, no temas. Los no temas, porque es natural tener temor ante la presencia de un ser espiritual. Aunque nosotros también somos espirituales, pero esta carne en la cual todavía estamos nos hace sentir ese miedo, porque esta carne tiene naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, cuando percibe algo espiritual, sea de Dios o sea del diablo, siente temor, siente miedo. Por eso es natural sentir temor. Y por eso el ángel les dice a ellas, no teman, porque ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado. O sea, los ángeles no desconocían lo que estaba pasando aquí en la tierra con el Señor Jesús. Luego en el versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Quiero que subrayen esa palabrita, como dijo. Pues no está aquí, ha resucitado como dijo. O sea, ese día se estaba cumpliendo las muchas veces que el Señor Jesús habló de ese tema. En los evangelios, siempre el Señor Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado y sea crucificado, pero resucitará al tercer día. O sea, ese como dijo se estaba cumpliendo ahí y los ángeles lo sabían. Pero había cierta incertidumbre en los seres humanos, aún en sus propios discípulos. Por eso el ángel lo que hace es, no, resucitó así ya, no más, no, como dijo. Ese como dijo, por favor, subráyelo, resáltelo con un color en su Biblia, porque es importante darnos cuenta cómo el Señor Jesús cumple sus propias promesas. Así como él habló de otros para que les fuera de cierta manera profetizándoles, él también profetizó su resurrección. Yo no sé si usted pueda en este día profetizar su ascenso, pueda profetizar su cambio, pueda profetizar su restauración. Yo no sé si usted puede armarse de valor en esta mañana o en este tiempo y decir, Señor, en tu nombre me levanto, en tu nombre, Señor. Porque el Señor Jesús sabía que la tumba no era su lugar. Él lo sabía muy bien. Era algo temporal para cumplir un rito, para cumplir una ordenanza de parte de Dios, que era necesario que a través de un sacrificio nosotros fuéramos
transformados y restaurados y perdonados y justificados delante de Dios. Por esta razón el Señor Jesús, o mejor, el ángel está diciendo como dijo. Él resucitó como dijo. Y luego las invita y les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Por eso la piedra debía estar corrida, para que ellas pudieran entrar, para que ellas pudieran certificar con sus ojos que ya no estaba ahí el maestro. Eso les sirvió de consuelo a ellas, pero necesitaban más. Aquí lo fascinante es que en Dios siempre hay más, siempre hay más. Si usted todos los días se levanta con una actitud de querer algo más, Dios siempre le va a llenar el corazón. Dios siempre le va a llenar el alma y el espíritu. Dios satisface las necesidades. Dios es un Dios que siempre crea una expectativa y nos deja con deseos de más. Entonces, las invita a entrar. Y luego en el versículo 7, después de que ellas han visto, han cerciorado ocularmente, han comprobado que el Señor no está ahí, les dice, y pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel no estaba evangelizando, no, para nada. Él no estaba evangelizando, él estaba cumpliendo una orden. ¿Cuál era la orden? De que en cierto lugar el Señor Jesús se iba a encontrar con sus discípulos. Si usted quiere colocarle un título a esta enseñanza, a manera de sugerencia, puede colocarle una cita divina, una cita divina. Una cita con el maestro, una cita con el resucitado, una cita con el Señor. Y el ángel sabía el lugar y el ángel recibió esa comisión de que los discípulos debían ir a Galilea porque allí iba a estar el Señor. O sea, allí el Señor se iba a revelar a ellos. Pero viene algo bien importante en el versículo 8, dice que ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, las dos cosas, temor por un lado, porque la experiencia las dejó asombradas, anonadadas, pero con gran gozo porque no vieron al maestro, no lo vieron ahí muerto como esperaban verlo. O sea, había una agridulce ahí, como que la alegría no fue completa, pero el temor tampoco fue completo. O sea, fue un poquito de ambas cosas, como a veces nos suele pasar a nosotros. Hay días que no son muy claros, están entre claro y oscuro. Hay veces que la situación no está del todo completa la alegría, porque al lado de una alegría viene una mala noticia, etcétera. Entonces, estas mujeres, dice que con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas muy obedientes, con temor y gran gozo. Es impresionante cómo los seres humanos podemos manifestar estas dos emociones, temor por un lado y gran gozo por el otro, pero aún así fueron obedientes a la voz del ángel que les dijo, vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea, porque allí él se va a manifestar a ellos. Y dice que mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ellas iban corriendo, ellas no estaban tampoco interesadas en ir a Galilea. La orden no era para ellas, era para los discípulos. Ellas lo que querían era obedecer. Pero cuando ellas van corriendo, dice el versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Por favor, subraye también ese salve.
Ese salve es como un hola para nosotros. Salve, hola. Cualquiera dirá que es un saludo muy sencillo ante tremendo milagro. Es como si a una persona la acabaran de sanar de sus ojos porque no podía ver, le dice, ¿cómo estás? Entonces ese salve es como un hola, aquí estoy. Porque lo que para nosotros puede ser asombroso, para Dios es normal, es natural. Él les dijo, salve, ¿cómo están? Y ellas acercándose lo abrazaron y lo adoraron. ¿Por qué el Señor Jesús se les apareció a ellas? Porque ellas tenían temor, pero a la vez gran gozo. Y probablemente los discípulos no les iban a creer. Es una posibilidad que hay, que los discípulos no les iban a creer. Primero porque, y con todo el respeto, pero la cultura judía no le daba crédito a una mujer. Una mujer nunca podía ser testigo ante un juicio. No lo aceptaban. Impresionante el machismo que se maneja allá. Pero a una mujer no le permitían sentarse en una silla para testificar, para bien o para mal de alguien. No aceptaban el testimonio de una mujer. Entonces Jesús, sabiendo la cultura, lo que hace es afectar la cultura. Lo que hace es presentarse ante ellas para que el mensaje que ellas fueran a dar fuera doble. Estuvimos en la tumba y no estaba. Y después que salimos corriendo a avisarle a usted, se nos apareció en el camino. O sea, si no creían a una información, iban a creer a la otra. Por eso, mis amados, lo que Dios quiere hacer con su vida es extraordinario. Una manifestación gloriosa de Él, para que se acaben las dudas, para que se acaben los temores, para que se acaben las incertidumbres que a veces hay. Porque hay personas que no se afirman en el Señor, porque no han tenido una experiencia personal con Él, porque no han tenido una experiencia personal con su Señor. El cambio en sus vidas se lo atribuyen a sí mismos, a un esfuerzo personal, a un esfuerzo de voluntad que están haciendo. Cuando el Señor es el que nos da esa facultad del cambio, de la transformación. En el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que es respetar el tiempo del Señor. El Señor ya no estaba sujeto a un cuerpo, ahora Él era espíritu. El cuerpo que Él tenía era un cuerpo glorificado. O sea, Él fue capaz de transformar lo humano en espiritual. Pero Él seguía con ese cuerpo. Las marcas del Señor Jesús las seguía teniendo ahí. Solo que Él transformó un cuerpo, como dice Filipenses 3:21, que nosotros también vamos a ser transformados en un cuerpo similar al de Él, donde nada nos detenga, donde nada nos afecte. ¿Usted imagina para poder traspasar de aquí al cielo? Pasar la capa de ozono, entrar a la estratosfera y pasar todo lo que tiene que ver con el universo. Eso es si los astronautas necesitan trajes tan especiales y necesitan un oxígeno para poder que los lleve conectados de la nave afuera de esa nave y estar en el espacio, para que no se desintegre ese cuerpo, tienen que estar preparados. Entonces el Señor va a transformar nuestro cuerpo también para que sea semejante al cuerpo de Él. Cuerpos glorificados.
Entonces, vemos nosotros que el mismo Señor Jesús sigue con el mismo mandamiento. Dígale a mis hermanos, ya no a mis discípulos, sino a mis hermanos más cercanos, que vayan a Galilea y allí me podrán ver. No cambió el mensaje. Qué bueno es la fidelidad de Dios. Si en alguien podemos confiar verdaderamente, es en Él, porque Él no va a cambiar sus promesas, su palabra. Yo quiero invitarle a que con esta palabra, usted hoy mismo, tenga una experiencia con el Señor. Pero quiero invitarle de manera muy, muy espiritual, como una especie de invitación a que no se pierda el culto del día de mañana, a que usted esté ahí, porque algo glorioso va a empezar a pasar en nuestras vidas, algo fuera de lo común. El Señor tiene citas y nos está citando a nosotros, valga la redundancia, a esa cita con Él, citas divinas, citas que transforman, y hágaselo saber a otras personas. Dígale, tenemos una cita con el Señor. No algo de rutina, no algo de costumbre, no algo de que me toca. No, sino que es algo que va a cambiar el curso de sus vidas. Porque los mismos discípulos, ellos dudaban de la resurrección del Maestro. Por eso el apóstol Pedro volvió nuevamente a pescar. Los discípulos se fueron con él, volvieron a sus andanzas antiguas. ¿Por qué? Porque no lo habían visto a él de otra manera. Nosotros necesitamos tener experiencia tras experiencia para continuar animados en esta vida, como enfocados. Por eso necesitamos que cada día nuestra oración sea más intensa, con más amor, con más gratitud, pero también con más determinación. Ahí donde usted está, por favor, incline su rostro. Incline su rostro con devoción delante de Él, porque algo glorioso el Señor va a empezar a hacer. El Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesús. Esa es su mayor labor. La mayor tarea del Espíritu Santo en la tierra es tomar de Jesús y darlo a conocer. Por eso, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, en ese humilde lugar, al borde tal vez de su cama, al borde de una silla, quizá usted va en su vehículo a su trabajo. Quizá usted ya está en su trabajo y está a través de unos audífonos tratando de concentrarse lo más posible. Ahí el Señor va a hacer algo especial con usted, con su casa. Quizá usted también estaba así como con deseos de dejar cosas, de abandonar cosas, de abandonar proyectos. Yo le invito a que no lo haga, sino a que siga adelante, porque la resurrección del Señor Jesús nos ayuda a vencer toda circunstancia y a no dejarnos vencer, sino a dominar, sino a pasar a estar arriba y a pasar a estar delante y no dejarse vencer de esa circunstancia. Hoy, en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, ahí está a su lado, ahí está Él recogiendo cada lágrima. Ahí está Él escuchando cada oración. Ahí está Él registrando en su libro santo todas sus peticiones. Y a su debido tiempo Él se las va a contestar. Pero estoy convencido que hoy es ese día para muchos en que van a recibir respuestas extraordinarias. Citas divinas para estar con Él. Citas divinas. Porque los discípulos fueron obedientes y fueron a Galilea y allí llegó Él. Él llegó y se manifestó. Él llegó y les habló. Él llegó porque al principio no le creían a las mujeres. ¿Cómo cuesta predicar el evangelio? ¿Cómo cuesta predicar la palabra a personas que aún siguen empeñadas en su mal camino, en sus malos andanzas? Pero usted no se preocupe.
Lo suyo es predicar la palabra. El resultado se lo dejamos al Señor. Él es el que se encarga. Nosotros debemos sembrar la semilla y Él es el que se encarga de darle el crecimiento. Él es el que se encarga de ese proceso. Alabe a Dios en este momento. Alábelo. Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Háblele palabras maravillosas a Él. Háblele palabras que salgan de su corazón. Como estas mujeres en obediencia, solamente a lo que vieron sus ojos. Decir no está. Era todo lo que iban a poder decir porque no tenían otra evidencia más. Pero el Señor se les aparece. Ellas lo tocaron, ellas lo abrazaron. Ella, yo me imagino que como María, la hermana de Lázaro, me imagino que le besaron los pies. Me imagino que lloraron en sus pies, en su cuerpo. Yo me imagino que no lo querían soltar. Qué experiencia tan extraordinaria, qué momento tan particular. Así va a pasar con usted. Así va a pasar con su vida. Y usted se va a llenar tanto de Dios y va a sentir tanto su presencia que no va a sentir ganas de alejarse de Él. Por eso Él nos anhela celosamente. Él anhela tenernos, como una madre anhela tener a sus hijos al lado. Así nos quiere tener el Señor, para abrazarnos, para besarnos también, para decirnos, hijo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Les recuerdo, somos los únicos que podemos hablar de resurrección. Las demás doctrinas pueden hablar de su fundador, pero no de resurrección. No está. Donde quedaron esos cuerpos, allá están. Los epitafios pueden decir muchas cosas, pero no se levantaron. Allá está la osamenta, allá está el esqueleto, allá está el polvo, pero no pueden decir que resucitó. Nadie puede decir que resucitó Mahoma. Nadie puede decir que resucitó Mao Zedong. Nadie puede decir que resucitó José Smith. Nadie puede decir que resucitó el fundador de esta o aquella doctrina. En cambio, nosotros sí podemos decirlo. Él resucitó. Él resucitó. Ahora vive en nuestros corazones. Ahora vive con nosotros 24/7. Ahora está con nosotros permanentemente. Es el único que resucitó para nunca más morir. Resucitó el hijo de la viuda de Naín. Resucitó Lázaro. Eliseo resucitó a un niño. Pedro resucitó a una niña, pero todos volvieron a morir. Ellos resucitaron como un milagro de un momento, pero Jesús resucitó para estar con nosotros. Jesús resucitó para que toda promesa que Él hizo la pudiera cumplir. Jesús resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Jesús resucitó porque Él es la vida y la vida vence la muerte. Por eso dele gracias hoy al Señor. Dígale, Señor, yo bendigo tu resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de lástima. Predicar de alguien que no puede hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero como el ángel le dijo a estas mujeres lo que él dijo, como él dijo, resucitó como él dijo. Una prueba más de su resurrección es que a Dios le agradó el sacrificio. Dios se agradó el sacrificio de Jesús y lo resucitó de entre los muertos. De entre los muertos. Él es la primicia. Jesús es la primicia de entre los muertos para nunca más volver a morir. Han pasado miles de años y Él está ahí con nosotros y estará siempre. Somos nosotros los temporales, somos nosotros los que vamos de paso, somos nosotros los que todavía nos afecta la muerte, somos nosotros los que todavía tenemos los ciclos del tiempo, las horas, los días, las semanas, los años, las décadas.
pero a él ya no le afecta eso, porque él resucitó, él venció todo eso, él venció el tiempo, él venció el espacio, él venció los obstáculos, él venció la muerte, que es el máximo espíritu, el que hace que las cosas cambien. Él venció. Por eso, mis amados, hoy gócese, hoy alégrese en el Señor y dígale: Dios, gracias porque tú resucitaste, tú me das una esperanza de vida, tú me ayudas, Señor, a avanzar, a crecer, a mejorar en todo. Si puede, levante sus manos en señal de gratitud, en señal de victoria, en señal de decir: Señor, todo lo que tú hiciste me has dado la facultad de hacerlo. Yo también voy a resucitar. Yo también me voy a levantar de entre los muertos. Yo también, Señor. Este cuerpo será polvo, porque del polvo fue tomado, pero iré a ti, Señor. Yo también, Señor mío, como dice tu palabra, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados y seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Todo esto para mucha gente parece una fantasía, parece algo que como que parece un cuento de hadas, como un espejismo, pero para nosotros es una realidad que nos espera, nos alberga esa realidad. Tenemos esa esperanza de reunirnos con el Señor y estar siempre con Él. Ya no habrá memoria de nada de lo que hay aquí en la tierra. Ya usted no tendrá sentimientos por nadie, ni por un esposo, ni por un padre, ni por un hermano, ni por un hijo, ni por un amigo. Usted ya se le será borrado todo de su mente, porque todo ha muerto. Usted empieza a vivir para el Señor. Usted empieza a amarlo a Él, al único, porque todo lo demás va a morir. Todo lo demás va a morir. Entonces comenzará una nueva vida, una transformación gloriosa. Por eso, mi amado, dele gracias al Señor. Es en el infierno donde no hay olvido, es en el infierno donde todavía hay conciencia, pero en el cielo todo es totalmente nuevo. Yo le invito a que cada día se aferre más al Señor, a que cada día lo ame más y a que no busque excusas para no hacer lo que Dios le ha comisionado a hacer, como estas mujeres. Si ve que en la obediencia uno se encuentra al Señor, en la obediencia uno ve el resultado, en la obediencia Él las premió, como va a pasar con usted por su obediencia. Dios le va a premiar. Bendigo sus vidas para que cada día la sabiduría esté en su mente y en su corazón, que pueda avanzar, que pueda crecer y hacer crecer a otros. De mi parte, les deseo lo mejor, que disfruten de esta palabra, que disfruten de la resurrección del Señor. Hablen con Él, hablen con el resucitado. Ustedes no están hablando con un muerto, como lo hacen las demás religiones, como lo hacen los demás credos, las demás doctrinas. Nosotros sí hablamos con un Dios vivo, un Dios real, un Dios real, un Dios real. Si alguno de ustedes desea prender su micrófono, saludarnos y decir en qué les ayudó esta palabra, pues tienen libertad de hacerlo. Tómense un minuto para hablarnos acerca de en qué le ayudó esta palabra. Lo dejo a voluntad de cualquiera de ustedes. Así pues, de que, por favor, encienda su micrófono, actívelo y cuéntenos en qué le ayudó esta palabra, en qué le benefició, en qué le edificó y qué piensa hacer con esta palabra. ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo va a ser su vida de aquí en adelante? Al saber que usted es el único que puede tener un Dios, un autor de una doctrina, de un mandamiento, y Él vive para que se materialice. Los únicos. Qué maravilla. Esto es un regocijo grande. Bueno, mis amados, entonces los dejo por el día de hoy. Mañana, 9 a.m. con la ayuda del Señor. Ya tienen la dirección del nuevo lugar donde vamos a estarnos reuniendo, 9 a.m.
Amén. Los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.